internacional. Mayor visibilidad internacional, gracias en gran medida a los vínculos con Europa, con Estados Unidos, a las redes académicas, a los proyectos conjuntos. Muy importante el rol de España y de los historiadores españoles. Quiero mencionar en particular a Paloma Fernández y a Javier Vidal, pero también otros historiadores del mundo anglosajón, como Rory Miller y Jeff Jones, que ha ayudado muchísimo también a esta difusión. Y también mencionar el fortalecimiento de las redes latinoamericanas, sobre todo a partir del funcionamiento de la Constitución y funcionamiento del Grupo Iberoamericano, que se reúne periódicamente de 2007 y ya realizamos 11 coloquios. Otra cosa importante para la visibilidad internacional son las publicaciones en journals en inglés, artículos o special issues, y también libros colectivos en inglés, a los cuales enseguida me voy a referir. Por otro lado, también la creciente participación en congresos internacionales, por ejemplo, la Business History Conference de 2019, en Cartagena tuvo un workshop especial sobre América Latina. Las preguntas que me surgen a partir de esto son, ¿cuál es el impacto de estos avances en términos relativos? O sea, la historia de empresa latinoamericana está mejor que nada, pero ¿hasta dónde y cuánto? Sobre todo si comparamos América Latina y Asia, y esto lo digo a partir del comentario también que hizo ayer Andrea sobre el próximo Congreso de Historia de Empresas que se va a hacer en Japón. Y una pregunta conexa es, ¿cuál es el interés internacional por América Latina? Hoy América Latina no es una estrella para los historiadores de los países más desarrollados como lo fue, por ejemplo, en los 50, en los 60, y eso por supuesto también nos limita. Quería señalar dos hitos que para mí son claves en el siglo XXI. Uno, la publicación del artículo al que hizo referencia Andrea, y que después retomaremos. Yo pensaba que Carlos iba a hablar más antes que yo sobre este artículo, que es un artículo muy importante, escrito por Gareth Austin, Carlos Dávila y Jeffrey Jones, publicado en Business History Review, que nos habla de una Business History alternativa a partir de la realidad de la historia de empresas en los mercados emergentes. Y acá, digamos, hay una parte muy importante que fundamentalmente a Carlos, que habla sobre América Latina. Entonces ya es como posicionarnos dentro del mundo emergente. Y por otro lado, quería también mencionar este proyecto de la Escuela de Negocios de Harvard, Creating Emerging Markets, que tiene infinidad de entrevistas a representantes de los negocios de los mercados emergentes, pero quería resaltar justamente que esto empezó como un proyecto sobre América Latina, en el que participó Andrea Liuk, y con entrevistas justamente para Argentina y Chile. Y ya América Latina es como se subsumió en un mar mucho más amplio. Estas son algunas de las publicaciones. Hubo libros especiales en todas estas sobre América Latina. Este Journal of Evolutionary Studies in Business, que dirige Paloma, le está dando un lugar muy importante a América Latina, y al ser en inglés permite un posicionamiento más fuerte. Estos son todos libros que se han ido publicando en inglés, que también contribuyen, por supuesto, a esta internacionalización de la disciplina. Y leyendo el otro día Facebook, veo todo un debate que hubo en Business History Research Network a partir de una pregunta que hizo Kenneth Lipartito, que tiene que hablar sobre los cambios en la historia de empresas en los últimos 20 años. Y en un momento Andy Pope, el editor de Enterprise and Society, dijo que está decididamente recibiendo más papers de América Latina en su revista. Otros avances que uno puede mencionar son cierta renovación temática y metodológica. Digo cierta porque todavía predominan, como vamos a ver en los retos, temas más tradicionales, pero muchos de los temas tradicionales son también los temas que interesan a América Latina. Pero bueno, acá hay una lista de distintos temas que se han sobre los que se ha publicado, investigado últimamente, que van desde legislación comercial y patentes a responsabilidad social empresaria, empresas y dictaduras, salieron 2 libros recientemente, en fin. Y también hay algunos avances metodológicos importantes, como la construcción de bases de datos, la utilización del Network
análisis y la revisión de temas de historia económica desde la historia de empresas. Por ejemplo, los trabajos de Andrea Liucci y Norma Laciotti sobre empresas multinacionales en Argentina nos obligan a repensar cuál fue el ritmo de la inversión extranjera directa en el país, viéndolo no a partir de los flujos de capitales, sino a partir de la instalación de empresas. Entonces hay un diálogo que trasciende la historia de empresas y va hacia la historia económica en este caso. Otros avances importantes en publicación es que por primera vez se va a publicar un manual de historia empresarial en América Latina, con este título que ustedes ven allí, compilado por Andrea Liucci, Martín Montalvo y Marcelo Buchelli. Los boletines virtuales, que se siguen publicando, en la Argentina vamos desde 2004, seguimos publicando, ya pasamos el número 30, en Colombia desde 2010, y otra cosa interesante es un creciente interés por la historia de empresas en Perú y Chile, que eran países que estaban más rezagados hace un tiempo y que hoy están con una participación muy activa en la disciplina. ¿Cuáles son los retos? Porque esto suena todo como muy positivo, ¿no? En primer lugar, digo, son pocas las personas insertas en redes internacionales e interesadas por los debates en la disciplina. Uno ve que son siempre las mismas personas, y pocos los nuevos que participan en los congresos internacionales, en las publicaciones internacionales, que envían papers a las journals internacionales. Y todo esto, además, los avances dependen mucho de las estrategias individuales y de las redes de relaciones académicas y personales, que tienen un rol clave en lo que ha sido el desarrollo de la historia de empresas en América Latina. La otra cara de la moneda es la escasa institucionalización de la disciplina, salvo Colombia, que es el país donde está más institucionalizada. En otros se está viendo avances, como Perú, en otros retrocesos, como Argentina. Y como plantea Rory en un artículo, el idioma es un obstáculo. O sea, en el Business History Conference de Cartagena en 2019, el workshop sobre América Latina fue en castellano, y solamente unos pocos colegas presentaron trabajos en inglés en las sesiones principales. ¿Cuál es la agenda pendiente desde mi punto de vista? Primero, más articulación con los debates internacionales. Y esto lo venimos diciendo desde hace mucho, o sea, estoy usando también mucho de lo que escribí en otros momentos sola o con otras personas, ¿no? ¿Cuáles son los debates que hay? Es importante saber qué se está debatiendo, qué temas se están investigando. Es importante incorporar más teoría, o sea, dialogar y argumentar desde la historia. La teoría es muy importante para pensar los temas, pero a su vez desde la historia podemos discutirla. Siempre clave, y decimos, superar el descriptivismo, e ir hacia la investigación disciplinaria, o sea, aún más investigación interdisciplinaria, que siempre enriquece mucho. La renovación de temas me parece que es muy importante. Una vez me decía Aldo Musacchio, para publicar en un journal internacional tenés que pensar en un tema que trascienda el interés local o regional, que tenga un interés más universal o más global, ¿no? Bueno, eso me parece que es un tema sobre el cual todavía falta mucho, porque hubo avances en la renovación, pero todavía limitados, ¿no? Y otra cosa muy importante, avanzar en la historia comparada, que eso lo estamos haciendo dentro de América Latina. El rol de la historia comparada ya lo señaló Bloch hace un siglo más o menos, y sigue siendo tan importante como en ese momento. Acá, bueno, esto lo voy a pasar porque no me va a alcanzar el tiempo, pero son los trabajos que se publicaron, que se presentaron en los coloquios del Grupo Iberoamericano. Es un gráfico que elaboró Araceli, y acá se ve como la mayoría de los trabajos son sobre empresas, ¿no? Negocios y empresas, y después hay poco sobre temas más nuevos. Y la tercera pregunta fue cómo posicionar a la Business History de países emergentes, parte de la historia global o historia alternativa. Creo que este va a ser un tema importante en el debate. O sea, hace mucho que venimos diciendo con Carlos Dávila y con muchos otros colegas que la historia de empresas latinoamericanas tiene algo para decir. O sea, tiene temas y problemas específicos, ¿no? Determinados contextos de inestabilidad económica, alta inflación, incertidumbre institucional, inestabilidad política, dictaduras, economía informal, violencia, narcotráfico. Por supuesto, todo eso condiciona mucho la acción de las empresas y le da ciertas especificidades, ¿no? Que se
se manifiestan también en las formas de propiedad y organización de las empresas, el rol de los grupos económicos, la preeminencia de la empresa familiar, la importancia de la empresa pública, bueno, después vinieron las privatizaciones, pero después las renacionalizaciones, y aparte nosotros lo miramos históricamente, ¿no es cierto? El rol de las empresas multinacionales en nuestras economías, pero también las multilatinas, o sea, las empresas multinacionales latinoamericanas. Carlos Dávila insiste mucho en que es muy importante estudiar a los empresarios, el emprendedurismo, no solamente las empresas como organizaciones, sino también los empresarios, la relación entre empresas y Estado y entre empresarios y políticos. Hay muchos temas que para nosotros son claves, que están poco estudiados en el mainstream de la historia de empresas. Seguimos siendo un continente por commodities, entre otras cosas, aunque tengamos industria y servicios, ¿no? Entonces hay sectores como la minería, la agricultura, la agroindustria, que son claves también cuando hacemos historia de empresas, mientras que de pronto en el mundo más desarrollado se estudiaba, sobre todo en la época de Chandler, mucho la industria, ahora más también los servicios. Después formas particulares de empresas, las cooperativas, las empresas recuperadas en la Argentina, las microempresas que están tan vinculadas a la actividad informal, los servicios de baja calidad, no solamente los servicios desde los paseadores de perros a toda una serie de servicios característicos de América Latina. Y por supuesto todo esto implica elementos comunes con otras regiones y países emergentes. Bueno, y esto está muy marcado, por supuesto, en el artículo de Austin, Dávila y Jones, ¿no? Cómo compartimos un pasado colonial, ya agrego una determinada estructura productiva, largos periodos de intervencionismo estatal, contextos turbulentos y altos costos de transacción. Algunos hablan de vacíos institucionales, pero ese es un concepto muy, muy debatido. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿cómo articular con el mainstream? ¿Cómo podemos hacer que la historia de empresas latinoamericanas o en general de los países emergentes, ¿no? Por una parte, conserve su especificidad, pero a la vez sea parte de la historia global? Para mí, cuando hablamos de alternativa, no sé si hablamos de caminos paralelos. Pienso más en un paraguas general donde hay determinados problemas comunes y determinadas formas de pensar que podemos compartir, y debates, etcétera, y después, por supuesto, determinadas particularidades. Bueno, entonces, ¿cómo articular con el mainstream? En primer lugar, la business history, ay, perdón, porque no estoy viendo si me están poniendo el tema del tiempo. ¿Cómo voy con el tiempo, Andy? Vas bien, te faltan 3, 4, 5 minutos más o menos, pero vas muy bien. Bueno, entonces me puedo explayar con esto. Entonces, primero, la historia de empresas está, digamos, tiene su identidad en permanente debate y reconstrucción. Digamos, después que termina, digamos, el reinado del paradigma chandleriano, lo que hay son permanentes debates sobre cuáles son las principales preguntas, sobre cuáles son los principales temas, sobre cuáles son los interlocutores de los historiadores de empresas, a quiénes nos tenemos que dirigir. Hay muchos trabajos, yo acá seleccioné algunos y después hay una diapositiva que los retoma, ¿no? Un trabajo de Franco Amatori, otro de Jeffrey Jones y Walter Friedman, otro de Jeffrey Jones sobre el futuro de la historia de empresas, el libro de Scranton y Friedanson, ¿no? Entonces, evidentemente no es que hoy se piense en la historia de empresas como la pensaba Chandler y ahí la historia de empresas latinoamericana tenía poco en común. Ahora estamos en otra etapa, ¿no? ¿Qué marcos teóricos? Bueno, yo creo que se pueden usar los marcos teóricos existentes, discutirlos, tratar de construir marcos alternativos, aunque sabemos que eso es lo más difícil. ¿Qué metodologías? Bueno, de nuevo, esto también es parte de debates globales, o sea, nueva historia de empresas o nuevas historias de empresas, un debate en Business History en 2015. Entonces, ¿cómo identificamos temas comunes? ¿Cómo identificamos temas específicos? Por ejemplo, en grupos, o sea, en América Latina se investigó mucho sobre grupos, pero después vinieron los asiáticos, donde también los grupos son importantes, y entonces después se descubrió que era importante también estudiar los grupos en los países desarrollados. Entonces me parece que hay un diálogo, que no hay una alternativa. Lo mismo con las multilatinas y las multinacionales, las nuevas multinacionales o las Dragon Multinationals, ¿no? Entonces acá digo, ¿hasta qué punto la Business History de países emergentes es una Alternative Business History?
claramente respecto al paradigma chandleriano. No estoy tan segura respecto al post-chandleriano. Y entonces acá, en la próxima diapositiva, que no sé por qué no pasa, acá. Yo lo que hice fue seleccionar varios de los temas que plantean Jones y Friedman, o Amatori, o Scranton y Friedman. Muchos de esos son temas totalmente lógicos para América Latina y los países emergentes: el emprendedurismo, la innovación, globalización, empresa y ambiente, empresa y gobierno, variedades de capitalismo, etcétera. Lo mismo los temas que plantea Amatori, para no hablar de los que plantean Scranton y Friedman, que son tan amplios que llevan a Jeffrey Jones a hablar, por ejemplo, de la business history of everything, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un espacio hoy para insertarse, ¿no? Y justamente quería terminar con este debate, que no sé dónde me lo anoté, sobre justamente qué pasó con la historia de empresas en los últimos 20 años. Un debate que se dio en la Business History Research Network a partir de la pregunta de Kenneth Lipartito. Entonces ahí se ve muy bien todo lo que se está discutiendo, qué pasa en la historia de empresas post-Chandler, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los nuevos temas, cuál es el rol de los países emergentes. Los paradigmas pueden ser sofocantes, pero a su vez esos paradigmas nos pueden ordenar. Andy Pop proponía como temas la historia cultural, la historia del capitalismo, la profundización de la historia de empresas en América Latina y Asia, especialmente China, por supuesto, raza y género, el historic turn en los estudios de management, y nuevos actores, nuevos lugares, nuevos periodos. O sea que pienso que realmente hay mucho espacio para la historia de empresas latinoamericanas y de los países emergentes. Y con esto termino mi exposición y vuelvo a poner las caras, porque si no, no veía mi... bueno, lo vamos a sacar. Muchísimas gracias, Marinés. Excelente el manejo del tiempo, 16 minutos. Rory, te pasamos la posta. Por favor, adelante. No te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a María Inés para comenzar. Voy a comenzar con ese libro que publicamos en inglés en 1999 y lo publicó Carlos Dávila en Colombia en 1996. Y una cosa que me parece importante es qué ha pasado con la historia empresarial en países individuales en América Latina. Y lo impresionante para mí es cómo ha sido un avance muy grande en Chile. Y se puede ver con estos libros de Manuel Llorca, que en Chile conocemos mucho más sobre la historia empresarial, no solo de las empresas extranjeras, pero también de las empresas de los grupos económicos chilenos, con una excepción. Y la excepción en el caso chileno es la historia de los bancos. Y no sabemos casi nada de la historia de los bancos chilenos a comienzos del siglo XX y durante el siglo hasta la Unidad Popular. En otros países, la historia de los bancos es un avance muy grande y se puede pensar a las investigaciones de Carlos Marichal sobre los primeros bancos durante el siglo XIX, de Marcelo Ruggier y otros en Argentina sobre los bancos de desarrollo allá. En México también hemos tenido avances allá. Y más recientemente de Sebastián Álvarez y de Eduardo Altamura sobre las actitudes y el comportamiento de los bancos nacionales e internacionales de los años 70, antes de la crisis de la deuda. Hay otras actividades financieras que han recibido mucho menos atención. Y un juego muy grande, me parece, es la historia de las empresas de seguros, que no sabemos casi nada de cómo manejan este negocio, maneja este negocio la élite latinoamericana.
durante el siglo XX. Y volteando a otros temas importantes donde hemos visto avances, creo que nuestro conocimiento de la dinámica de los grupos familiares, de los grupos económicos, es mucho más detallado. Ahora tenemos, digamos, una sofisticación que no era presente en 2000 sobre este tema. También el análisis del crecimiento de las multilatinas. Este es un fenómeno que hemos visto en los últimos 20 años y es un fenómeno que ha traído la atención de los historiadores de la empresa. Y María-Inés ya ha comentado sobre la utilización de la tecnología informática para investigar las redes empresariales. Por ejemplo, las investigaciones de Erika Savage y de Andrea sobre Chile y Argentina, y también la construcción de bases de datos importantes, especialmente para mí es muy útil los datos que son muy útiles, los datos que han recogido Andrea y Norma sobre las empresas extranjeras en la Argentina. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de los retos? Bueno, en algunos países que hemos incluido en otoño de 1999, hay un estancamiento. El caso peruano depende más o menos de Martín Monsalve. No hay muchos investigadores de historia empresarial en el Perú. Y la historia empresarial en Venezuela, por razones muy obvias, ahora casi no existe. Entonces, en los otros, pero en vez de, digamos, en vez de hablar sobre los países, podemos pensar un poco sobre los sectores, sobre qué tenemos que investigar en el futuro. Bueno, yo comencé mi carrera como historiador de ferrocarriles y no voy a sugerir que investigamos más sobre los ferrocarriles en cualquier país latinoamericano. Lo que no investigamos es el desarrollo de los transportes interurbanos o entre países en América Latina. No hay estudios de las líneas aéreas, que son importantes, obviamente, para las comunicaciones. Y aún más importante porque son servicios necesarios para la mayoría de la población, los servicios de autobuses interurbanos. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿qué sabemos de una empresa como Cruz del Sur? En el caso chileno, ¿qué sabemos de una empresa como Turbus, Pullman? No hay estudios sobre estas redes de comunicaciones, estas empresas casi que son casi oligopías en los países latinoamericanos. Otro tema que, en lo cual faltan investigaciones, el negocio de las urbanizaciones a mediados del siglo XX. La venta de terrenos. ¿Qué hacen los terratenientes con las ganancias que consiguen, por ejemplo, en Lima, en San Isidro, en Miraflores, en Magdalena? La construcción de estos suburbios. En el caso de Santiago, de Providencia, Ñuñoa. Los terratenientes sacan ganancias, invierten o gastan. No sabemos. Y las empresas que venden materiales de construcción, cimiento, vidrios, acero, ladrillos, ¿qué sabemos de estas empresas? Casi nada, creo.
Y otro tema relacionado sería el tema de obras públicas en el siglo XX. Y estoy pensando especialmente de las obras públicas que financiaron el Banco Mundial, el BID, en los años 50, 60, 70. Otro hueco, no sé cómo se dice en castellano, pero en inglés, las empresas de business services, las empresas de contaduría, de derecho, de asesoramiento, las agencias de propaganda. Faltan estudios, creo. Y otro tema, las redes empresariales, sociales e informales. En los Estados Unidos, por ejemplo, se distingue la importancia de escuelas de administración como fuente de redes empresariales muy importantes. En Inglaterra podemos distinguir el Colegio de Eton y los otros colegios independientes de Cambridge, de Oxford. En Francia se habla de l'École nationale d'administration. En estas instituciones se construyen redes entre empresarios y políticos futuros, como es en América Latina durante el siglo XX. Se dice que tanto en Lima como en Santiago, la riqueza ahora se concentra en familias que han sido estudiantes en un número muy restringido de colegios secundarios, al menos según informes de prensa. Entonces, para una historia de las empresas, posiblemente sería necesario investigar los clubes sociales, como en Lima, el Club de la Unión, el Club Nacional. O en mi caso, por causa de un interés personal, los clubes de golf, donde se encuentran a los fines de semana la gente de negocios. Entonces, últimamente, la contribución de la historia empresarial de América Latina, ¿qué podemos hacer? María Inés ya ha comentado sobre temas que he escrito también. El entendimiento de grupos familiares, el entendimiento de business groups, grupos económicos. Esta es la forma más común de hacer negocios en la mayoría del mundo, no en las grandes corporaciones estilo Chandler. Los grupos empresariales, los grupos familiares son mucho más importantes que las corporaciones públicas. Podemos utilizar la teoría también en otros temas. Estoy pensando, por ejemplo, en la utilización de las teorías de International Business, negocios internacionales, para estudiar el crecimiento de las multilatinas. ¿Cómo escogen los países donde van a invertir? ¿Cómo miden los riesgos? ¿Cómo establecen un sucursal? ¿Compra de otra empresa? Joint venture, en inglés Greenfield Investment, es decir, construir un sucursal desde la tierra. ¿Cómo entender la manera de operar en otro país con instituciones y culturas diferentes? Es decir, todo el campo de cross-cultural management que hay en la teoría de International Business es importante para las multilatinas, como es importante también para las empresas chinas que invierten en América Latina y que es posible ver, están haciendo los mismos errores que las empresas inglesas y norteamericanas antes. Entonces, otro tema donde la experiencia latinoamericana es muy importante, cómo sobrevivir a las crisis. En la región, las crisis económicas han sido intensas y frecuentemente muy súbitas.
yo me acuerdo cuando estaba investigando los comienzos de los estudios latinoamericanos en Inglaterra hace algunos años, leí el informe de una comisión oficial que estaba visitando a las universidades. Y esta comisión visitó a Cambridge y habló con la famosa economista marxista Joan Robinson. Y entonces dicen a Joan Robinson, ¿por qué le interesa América Latina? Dice ella, es por causa de la experiencia de vivir con la inflación. Entonces, las empresas extranjeras y también las empresas locales tienen que vivir con este tipo de problemas muy serios. En el caso argentino, cuando estaba entrevistando a un exdirector de ICI, Tuperial, él me dice, bueno, es en la Argentina que nosotros como empresa grande han aprendido cómo manejar la inflación. Escucharon la misma historia de ejecutivos de Unilever, pero acerca de Brasil. Entonces, en América Latina hay una gran y larga historia de problemas económicos, como sabemos, de cambios bruscos de política económica, y empresas grandes pueden utilizar las lecciones que han aprendido en América Latina a nivel global. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gabriela, si quieres tú. Gracias, Rory. Ahora creo que Carlos ya se pudo conectar y le damos la palabra a Carlos Dávila. Carlos, ¿andas por ahí? Carlos. Creo que estamos teniendo problemas con Carlos. No lo estoy viendo. No, es que, a ver. Parece que ya se había conectado y volvió a desconectarse. Sí, ahí está Carlos, ya puedes hablar, sí. Perfecto, Carlos. ¿No? Aquí lo veo conectado, sí, pero... Ya se está intentando conectar. Mientras Carlos. se conecta, aprovecho para decirles si quieren ir poniendo si tienen preguntas, si las quieren ir poniendo en el chat, para que al final de la presentación de Carlos, si logramos que Carlos se conecte, empezamos con las rondas de preguntas para los panelistas. Carlos. Está sin audio, Beatriz, me parece. Sí, pero es que creo que ingresó por el iPhone, Carlos. ¿Me permiten un segundo hoy a llamarlo a su teléfono? Si no, Gabriela, por ahí si alguna pregunta mientras esperamos algún comentario breve. Sí. Ahí voy con preguntas. Es de Andrew Paxman, tanto para María Inés como para Rory. ¿Cómo ven el estado del estudio de los monopolios? No sé si alguno de los dos quiera contestarla mientras tenemos a Carlos de regreso. María Inés, Rory, ¿quieren? Andrew,
¿cuál tipo de monopolio está pensando? ¿Los ferrocarriles o otro monopolio de transporte? Estoy pensando en monopolios privados. Por ejemplo, los monopolios en México que se crecieron durante el transcurso del siglo XX y aún más los monopolios o duopolios que emergieron a partir de la nueva etapa del neoliberalismo a partir de finales de los años 80. Privatizaciones. Sí. Sí. Bueno, yo no conozco bien la literatura sobre México, pero me parece que generalmente no se ha hecho mucho sobre los monopolios recientes, pero hay otras personas en la llamada que pueden comentar sobre esto. Yo no sé si en el campo de la historia de empresas se estudia como tales. Hay muchos más trabajos, por ahí desde la sociología. También en el estudio de los grupos hay como dos líneas. Una que los trata de entender más en una perspectiva global, como un fenómeno de forma de organización de la gran empresa, y después trabajos de economía. Vamos a hacer, ¿me escuchan? Sí, Carlos, un momento. A ver, espera, sí, Beatriz, te escucho. Está contestando María Inés tantito una pregunta. Sí, ya te digo, espérate. Sí, yo te oigo. Sí, te oigo. Voy a probar si ellos te escuchan haciéndolo así. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Definitivamente algo ocurrió con el equipo, entonces la opción que tengo es, voy a ir pasándoles las diapositivas y Carlos va a hablar desde mi teléfono y vamos a hacer una prueba si lo escuchan. Carlos, ¿puedes hablar, por favor? ¿Sí o no? Se oye muy mal, Beatriz. Intermitente. No, no, espérate un segundo, Carlos. No. Espérame un segundo. Sí. Sí, yo te oigo, pero ¿ustedes están oyendo a Carlos? No. Se escuchaba, no me pasado bien, pero... Sí, bueno, entonces... Bueno, Carlos. Bueno, ya entonces voy a pasar las diapositivas. Hola, Carlos, si instalas Zoom en tu... María Inés, ¿puedes terminar de contestar lo que estabas diciendo? Perdón por tantas complicaciones. No hay tantos estudios en términos de monopolios, pero sí, o sea, muchos estudios críticos sobre los grandes grupos económicos, ahora, por ejemplo, mucho sobre los grupos multimedia, o sobre el rol de las grandes empresas multinacionales, pero no es un tema que como tal y con ese nombre vea yo muy desarrollado en el campo de la historia de empresas, lo cual puede ser un déficit, y está muy bien la pregunta. Gracias. Ok, ahora voy a hacer la pregunta de Paloma Fernández. ¿Es posible que las historias empresariales que se hacen en América Latina estén muy condicionadas por la accesibilidad y condiciones a fuentes privadas de historia empresarial y las condiciones y ya voy a pasar las diapositivas, Carlos. Las fuentes públicas, la aparente overabundance de historias de casos que revela cierta fragmentación en las aproximaciones no resulta de la propia fragmentación y dispersión de las fuentes archivos privados, especialmente de los archivos privados de empresas no extranjeras. María Inés o Rory, ¿quieren contestar? Rory. Bueno,
en el caso de las empresas extranjeras, muchas veces es difícil encontrar los archivos que se necesitan y por eso es necesario hacer una selección. Y nosotros estamos en un país donde hay muchas colecciones de archivos privados, pero de vez en cuando no es posible tener acceso al archivo que busca. En los Estados Unidos es peor. Creo que las empresas norteamericanas no dan acceso en la mayoría a sus archivos. Por ejemplo, los bancos norteamericanos no han abierto sus archivos a la escala que se ha hecho en la Gran Bretaña o en Europa. Entonces, desde el punto de vista internacional, la falta de archivos accesibles no es una cosa que es limitada a América Latina. Estaba pensando, bueno, ya he sugerido que necesitamos investigaciones sobre las empresas de buses, por ejemplo. ¿Cómo comenzaría una investigación de este tipo? Yo comenzaría con las agencias del gobierno que regulan a la industria. Comenzaría con debates en la prensa, con debates en el Congreso, con fuentes oficiales, pero también una cosa que se puede utilizar, digamos, en la historia reciente, son las entrevistas, y especialmente las entrevistas con gente jubilada. Porque los gerentes jubilados no tienen que guardar el silencio que han guardado durante 30, 40 años. Y creo que muchas veces nosotros como historiadores de empresas no utilizan estas fuentes orales que son accesibles. Y sí es posible hacer lo que han hecho Jeff Jones y Andrea con su archivo de historia oral en Harvard. Es mucho mejor para todos. Nosotros estamos pensando en Inglaterra hacer un archivo de los recuerdos orales de gente del Banco de Londres y América del Sur antes de su fallecimiento. Entonces, algunas sugerencias. Yo conozco más el caso de la Argentina, sé que varía según los países, por eso no me animo a generalizar sobre América Latina. Primero, el acceso a archivos privados es muy difícil, hay mucha desconfianza todavía. Si no hay vínculos personales de algún tipo, es muy difícil acceder. Pero el año pasado, o el anteaño, en un congreso en La Pampa, se habló mucho de eso. Y yo coincido con Rory en el sentido de que se pueden buscar muchas fuentes alternativas. O sea, por ejemplo, bueno, los archivos notariales que se usan mucho en toda América Latina, o las publicaciones periódicas, por supuesto la historia oral. Creo que hay que ingeniarse. Pero cuando se hace en historia es como bastante sencillo ir a un caso y reconstruir el caso. Yo creo que eso hace también que haya tantos estudios de casos, no tanto que haya disponibilidad de archivos, sino que es una forma bastante, digamos, esencial o básica, mejor dicho, de acceder a temas de historia de empresas. Pero otra cosa, por ejemplo, para las empresas de construcción, que Rory decía, ¿por qué no se estudian más? Hay tanta corrupción, por lo menos en Argentina y en Brasil también, como vimos, y en otros países de América Latina también han costado presidentes, que ¿cómo se accede a la información para hacer una reconstrucción de una historia de la empresa o del sector que sea realmente una reconstrucción que tenga un valor, ¿no? Lo mismo en las empresas de transportes, o sea, ¿cómo estudiar las empresas colectivas? Yo estoy de acuerdo con Rory un 100%, son básicas, pero ni conservan los archivos, y además hay cosas muy raras, entonces no sé hasta dónde se puede, y no hay una conciencia. Recién ahora, bueno, ayer me llegó un mail de que se está haciendo un relevamiento de archivos privados en la Argentina, pero todavía falta muchísimo camino. En eso yo creo que
los países más desarrollados están muchísimo más adelantados. Puedo decir otra cosa sobre los archivos, porque hay mucha gente de América Latina aquí en este webinar, que la Biblioteca Británica, British Library, tiene un proyecto que se llama Endangered Archives Project. Y si ustedes conocen archivos que están en peligro, es posible buscar una beca de British Library para digitalizar y conservar archivos privados. Una última cosa muy rápida, con respecto a las empresas públicas, hay mucho en el Archivo General de la Nación, pero tampoco hay tantos recursos en la Argentina, como sabemos es un país siempre en problema, como para que esos archivos se cataloguen y sean accesibles para los historiadores. O sea, hay muchísimas dificultades de contexto y hay que, me parece, buscar las vías de superarlas como se pueda. Buenas. Beatriz, creo que me pueden oír. Sí, Carlos. Sí, Carlos, ya te oímos. Gracias. Bueno, ya no me pueden ver, lo cual no tiene nada de malo. Posible que me puedan oír aunque sea. Dale, Entonces, Carlos, sí. Les pido muchas disculpas por esa dificultad tan terrible. Pero bueno, entonces yo le dije a Beatriz que si podía pasar el PowerPoint y yo los veo a todos ustedes muy bien, muy elegantes, muy clara la voz. Pero no, ya puedo ver el PowerPoint. Entonces, si quieren, son las 12:01. ¿Cuántos minutos tengo, Beatriz? Tienes 15, Carlos. Bueno, muchas gracias. Entonces, echemos para adelante a ver. Bueno, yo creo que el ir de tercero tiene la ventaja de que ustedes ya dijeron todo. De manera que vamos a mirar esas cositas rápidamente con la idea de que hay algo nuevo, simplemente. Primer punto, ¿cuáles son los avances de la disciplina? Entonces, yo señalo ahí que ha habido muchos balances historiográficos. Después del que señaló Rory, ha habido mucho más sobre América Latina. Y yo encontré que ha habido 7. Pero lo interesante es esto, de los 7, 6 han sido publicados en inglés y en otros países. Únicamente 1 de los que menciono ahí en América Latina. Bueno, y los balances muestran lo que ustedes ya, Rory y María Inés señalaron con mucha lucidez. No lo voy a repetir. Bueno, yo señalaría esa primera página, primer slide, señalaría como nuevo que hay el cuarto punto o quinto, veo libros circulando internacionalmente o traducidos al inglés o en coautorías con autores muy conocidos. Meramente como ejemplo y con el riesgo de que si uno menciona, pues le falta mencionar a otros, pero bueno, lo de Andrea con Jeff Jones, para allá del 2012, 2013, fundamental el libro de Fernández y Luc, de Paloma, que salió en español en el 2015, en el 2016 en inglés, pero que resultó de un proyecto formal que lideró Paloma y Andrea, ¿no? Desde el año 2009. Eso es fundamental, sobre los grupos, sobre las familias empresarias. Una precisión que no es semántica, sino de fondo, es, sobre todo con los gringos, y es esto. Nosotros no estamos hablando de family business, que eso es un campo conocido y todas esas cosas. Lo que América Latina se ha distinguido es porque ha dicho hay una unidad de análisis diferente, que no son los negocios, sino son las familias. Entonces yo insistiría mucho en eso. Lo novedoso de América Latina que han hecho muchos de ustedes es mostrar las familias empresarias. Muchas de ellas, no todas, propietarias de grandes grupos económicos, pero sobre todo no como una anomalía,
como dicen muchos autores gringos. No, una anomalía no, pues una anomalía que lleva 120 o 130 años en Argentina, por ejemplo, de manera que no tiene anomalía. Y otra cosita, yo el último párrafo lo señalaría diciendo esto: a diferencia de lo que le pasa a otros países adelantados y toda esa cosa, yo creo que en América Latina no ha habido ese problema de disputas o peleas o desacuerdos entre la historia económica y la historia empresarial. Obviamente, la historia económica comenzó por allá en los años 60 y 70, no es lo mismo que la empresarial, pero no, afortunadamente no nos hemos puesto a hacer esas disputas. Sí, entendemos que son diferentes, pero que hay interacción, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos a la segunda página. Ahí yo creo que nuevamente no hay nada nuevo. Yo añadiría simplemente, no, tal vez hay algo nuevo, Beatriz, si te devuelves. Sí, miren, yo creo que lo más importante es esto. Yo diría que nuestra visibilidad internacional, la Business History latinoamericana, yo un poco lo pondría en la primera frase. Que es lo que hemos podido vivir con María Inés y con Rory en parte. De otras décadas del siglo pasado, que decían los gringos, ¿acaso en el patio trasero de Estados Unidos? ¿Acaso hay de eso? ¿Acaso hay historia, Business History? De ahí, después de mucho esfuerzo, de muchas décadas, 2 décadas, 3 décadas, hemos logrado pasar a un nuevo estadio. Es que somos marginales. No es que no existimos, somos marginales, que es alguito. Y entonces yo diría, con realismo mágico, yo diría que pienso que la tal historia empresarial alternativa es una cosa muy interesante, pero hay que tomarlo con calma. Por ahí 20 o 30 años de golpe nos reconoce. Yo creo que eso es importante. Las demás cosas, fuera ya María Inés mencionó las revistas, la presencia, pero yo diría que ya no somos tan ausentes en los congresos internacionales. Pero nuevamente, como dijo María Inés con mucho acierto, yo creo que quienes más se han movido en todo este campo internacional y son relativamente visibles ya, es un grupo muy reducido. Entonces ahí como con la cosa de la riqueza, yo creo que el reto que tenemos es mejorar nuestro coeficiente Gini, no de la cosa económica, sino de que haya más investigadores latinoamericanos, historiadores, que se muevan en el mundo internacional. Después viene la institucionalización, los detalles están ahí. Ya entonces, en los últimos 20 años, ya existen las asociaciones de historia económica. La primera fue la mexicana del 2010, etcétera, etcétera. Después se creó la CLADE, que mucha gracia, que ya entonces tiene todos estos congresos, ¿no es cierto?, bianuales. Montevideo, 2010 México, Bariloche, Bogotá, Sao Paulo, Santiago, Lima. Es una gran cosa. Hace 20 años no soñábamos con eso. Sigamos. Bueno, esa cosa es tan importante que quedó repetida en el PowerPoint, la primera. Bueno, y segundo, yo aprovecharía lo de las redes, pero me referiría a la que mencionó María Inés. Es ese grupo iberoamericano de estudios empresariales y historia económica, liderado por Mario Ceruti en el año 2006, ¿no es cierto? Nos animó a seguir en esa cosa. Hicimos ese grupo y ese grupo tiene, yo creo que al menos para mí, un encanto, que no tiene ni presidente, ni revisor fiscal, ni elecciones. Entonces, ni secretario. Entonces, por eso, a juicio mío, un poco con cierto sarcasmo, gracias a eso funciona. Y funciona mucho porque ya vamos en el 13º
coloquio anual. Y la otra cosa es que ese grupo no ha necesitado millones de euros ni de dólares, sino se hace con poquita plata. Cada organizador se consigue un apoyito a los hoteles, pero para mí es muy buen ejemplo. No lo estoy contraponiendo a lo de la Asociación de Historia Económica, que es más formal, y somos muy, colaboramos con ellos, vamos a los congresos, pero yo diría, como coordinador de los colombianos, y somos Argentina, Colombia, Perú, México y España, y yo diría que ojalá logremos preservarlo así, informal y sin elecciones, y sin tener que preocupar por esas boberías de quién es el próximo revisor fiscal. Bueno, pero miren una cosa que no sé si es por timidez, pero yo creo que otra gran red es la que estamos. Tiene 6 meses. Yo que soy acostumbrado con mis colegas de la IBET, del Grupo Iberoamericano, a unas reuniones de poquita gente. Este colectivo que ha organizado Beatriz y otros colegas no baja de 40 asistentes. Entonces, que a mí realmente es un gran descubrimiento. Bueno, otra cosita, siguientes puntos. Bueno, otros avances por ahí. Pero yo sí creo que, insistiendo en que ha sido un grupo reducido de personas, yo sí creo que se han logrado cositas. Entonces, en esa revista, que son las principales de la cosa, en Estados Unidos, en Inglaterra y en España, hay latinos en los consejos editoriales. ¿No es cierto? Entonces, María Inés y Andrea han sido líderes en eso. Martín ya está también. Y otros estamos en el Business History Review, que es algo. Y yo creo que más importante que eso, en los consejos, el boards, de algunas asociaciones internacionales como la Business History Conference, la gringa. Por ejemplo, María Inés y Andrea, por ejemplo, ha estado en ese consejo. Y lo más importante, que seguramente por discreción no lo dice Andrea ni María Inés, pero Andrea va a ser ya la presidenta electa de la Business History Conference gringa. ¿Se imaginan? Una latina de eso. Es un gran avance. Y otro avance pequeño es que les ayudamos a los colegas gringos a descubrir que al sur del Río Grande también había otros países. Entonces, finalmente, en el 2019, después de grandes debates dentro de ellos, decidieron que la Business History Conference se hiciera en Cartagena. ¡Ay! Quedaron encantados. Pero más allá del encanto que tuvieron y de que no los mataron y no secuestraron, nada de esas cosas terribles, hay como dijo María Inés, un taller, un workshop en español sobre América Latina. Y de ese yo señalaría un detallito, que María Inés y Rory, sobre todo, que estuvimos en él. Ahí hay un dato para que miremos, Rory, porque a mí me dejó muchas inquietudes. Para ese taller en español, que lo promovimos mucho, hubo 50 o 55 propuestas. Y después de luchar y sufrir mucho, logramos seleccionar 21, creo. Es decir, la mayor parte, más de la mitad, no cumplían estándares mínimos de calidad. Eso yo creo que hay que decirlo porque revelaba varias cosas. ¿No es cierto? Entonces ahí están esos artículos para señalar. Es algo no tan positivo porque venían de varios países de América Latina y nos tocó rechazar porque no cumplían las cosas mínimas. No en inglés, sino en español. No en New York, sino en Buenos Aires, Bogotá, Lima e intermedias. Que eso es muy importante. Bueno, la siguiente preguntita. Los retos. Yo creo que me quedan
¿Me quedan cuántos minutos, Beatriz? Carlos, te quedan 5 minutos. Qué cantidad. Entonces, de eso yo diría la pregunta siguiente, el primer párrafo. Como decía María Inés, claro que tenemos mucho que decir. Sin ser negativo, yo hoy en día, y aún después de Trump, yo me pregunto una cosa, ¿a quién tenemos mucho que decir, pero a quiénes realmente en la comunidad académica internacional de la Business History le interesa que le digamos eso? Eso es una pregunta que yo sigo moviendo y animando a todos, pero tengo como ese realismo mágico, de que de golpe hace muchas décadas, cuando Rory comenzó hizo su tesis doctoral y todo eso, había más gente interesada en América Latina y en el mundo académico de América Latina. Y hoy en día no. Y a pesar de que estuvieron en Cartagena, por ejemplo, de que vamos a participar en lo de Japón, en Frankfurt, en Berlín, todas esas cositas, si uno tiene como buen olfato, se da cuenta de que es complicado. De que es complicado y que no les interesamos mucho. Bueno, el otro punto es ya volviendo a América Latina, a mí me inquieta también mucho en dónde va a estar en el futuro localizada la historia empresarial. ¿No es cierto? Yo vengo de una universidad y tengo una experiencia que algunos de ustedes conocen, que es atípica. O sea que yo no la puedo generalizar. Y yo creo que todavía en América Latina el problema de en dónde se va a localizar la historia empresarial, en un departamento solemne de economía, ¿no? Muy pretencioso y toda esa cosa. O en un departamento igualmente pretencioso de historia, en alguna universidad colombiana, por ejemplo. O en algún departamento de sociología, que yo creo que no es fácil. No es fácil para ellos. Afortunadamente, y con todas las contradicciones que vivimos, quienes se han podido mover en facultades de administración y esas cosas, ahí hay un espacio muy interesante. Entendiendo que aún, por ejemplo, en universidades relativamente buenas de América Latina, hay un desprecio de otros departamentos muy intelectuales por las facultades de administración. Yo diría que sin ser ingenuo, al menos en mi experiencia y otro grupo de gente de mi universidad, ahí tenemos una audiencia única. Si entendemos que la gente que viene al pregrado, a los MBA y a los programas de la muy alta gerencia, pues obviamente no son intelectuales, son empresarios o gerentes asalariados, pero como decía Rory, son parte de las élites. Entonces, en reducida y no transferible experiencia, yo creo que lo que nos ha dado vida a nosotros en el grupo de historia empresarial, habiendo empezado con muy poca investigación, es que nuestro motor ha sido la docencia. Y la docencia con gente que va a tener puestos directivos después. Y entonces acomodarse a eso, no para complacerlos, no. Para reeducarlos, que es diferente. Carlos, te quedan 2 minutitos, perdón por la interrupción. Muy bien. Muy bien. Entonces eso es. Y finalmente, pasemos a la tercera pregunta. Yo hice la tarea juicioso. ¿No es cierto? La pregunta número 3. ¿Cómo posicionar? Yo haría 2 cositas simplemente. Hay un debate anglófono sobre este asunto.
Y en ese número especial del Business History, en que apareció el artículo de la historia empresarial alternativa, lo importante es que no es la única. El debate fue entre esa, entre otra que se llama Variedades del Capitalismo, con un profesor Levy de la Universidad de Chicago. Otra onda diferente, lo que ellos dicen que es la historia empresarial transnacional, de un profesor junior de Noruega, muy pretencioso, muy etnocéntrico, y para él no existe América Latina, obviamente. Y otro grupo diferente, que es la historia empresarial de la teoría de la organización, muy británico y australiano. Y entonces, finalmente, último segundo, ante la tarea que nos pone Beatriz, Historia Global o Arquitectura Alternativa, yo sugiero esto. En lugar de ponerme en esa discusión, yo prefiero y propongo que sigamos haciendo investigaciones. Tratemos de fortalecer la historia empresarial de América Latina, tratemos de seguir enseñando, de publicar, y esperemos a ver qué pasa en el 2029, cuando es el centenario de la Gran Depresión. Entonces allá habrá alguien muy inteligente, algún filósofo o algún epistemólogo que nos diga que la tal historia empresarial alternativa es parte de la historia global o no. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Si les parece bien, gracias, Carlos. Sigo con las preguntas que teníamos. Paso a porque ya tenemos bastantes preguntas. Esta es una pregunta de Aida Patricia que dice, ¿cuáles serían los aportes de la interdisciplinariedad en el avance del campo de la historia empresarial en América Latina? ¿Quién quiere comenzar? A ver, yo empiezo a pasarle siempre la pelota a Rory. Me parece que hay mucho para tener con los economistas, con la gente de sociología de las organizaciones, con la gente de administración y management, y muchas más cosas con la gente también que hace otro tipo de historia, no historia de empresas, historia social, historia cultural. Me parece que todo enriquece las temáticas, enriquece los marcos teóricos, enriquece la metodología. Esto es lo que a mí se me ocurre y es bastante esencial o básico, pero no sé si por ahí iba la pregunta o buscaba algo más. En mi caso, me trasladé hace 20 años desde una escuela de historia hasta una escuela de administración y tuve que cambiar toda mi enseñanza. Entonces comencé a enseñar negocios internacionales, international business. Y la ventaja de estar en una escuela de administración es que es necesario pensar mucho más teóricamente y utilizar las teorías que se va enseñando. Generalmente muchos departamentos de historia son antiteóricos, pero en los departamentos de administración no es así. Y ciertamente cuando estaba investigando la política de personal de empresas extranjeras en Argentina y Chile, estaba utilizando cosas teóricas de recursos humanos. Y este tipo de, digamos, de investigación interdisciplinaria es muy importante para mí, para poner preguntas alternativas y preguntas que permiten que se aprofundice la investigación. Gracias, Carlos. Sí, yo opino sobre eso, Gabriela. Sí, a mí me parece que
al menos por nuestra experiencia, lo interdisciplinario es fundamental, ¿no es cierto? Pero voy a darles un dato para quienes no, para saber qué quiero decir. En este grupo de historia empresarial que dirijo y tal, comenzó en el 74, pero lo interesante es esto, del 74 hasta el 1999, el grupo éramos 3 profesores de tiempo completo, ninguno de los cuales, perdónenme, espero que después de eso mucha gente me vuelva a saludar, ninguno de los cuales era historiador. ¿No es cierto? Era gente que ha estudiado fundamentalmente doctorados en teoría de la organización. 3 personas. Hubo unos cambios y tal, algunos de ellos se fueron, otros cambiaron de intereses. Y entre el año 2000 y el 2020, el grupo entonces cambió, pero fue un poco por las circunstancias de la vida. Y entonces contratamos 2 historiadores, muy conocido uno de ellos, Marco Palacios, nada menos, pero puro historiador, y otro historiador colombiano, puro historiador también, Luis Fernando Molina, y allá 20 años con nosotros. En el año 2010 entró un grupo de gente diferente, entró un economista, y después en el 2014 otro economistas jóvenes, relativamente con doctorado en Historia Económica, Durán y Carlos Hernández, doctorado en Historia Económica en Gran Bretaña. Y volvimos a tener una historiadora, la tercera historiadora del grupo, Andrea Luc, en el 2014. Entonces, fíjense que yo diría, yo para esa pregunta tengo pues ese sesgo, ¿no? Y yo no soy historiador. Yo creo que, por eso digo que de golpe algunos de los asistentes que no me conocen, no se nos van a saludar. Yo creo en eso. Y eso es lo que nos ha dado vida. Pero no, eso no es un ejemplo para nadie, sino una experiencia para contar. Y yo creería que las escuelas de administración, sin duda, sí tienen alguna preocupación teórica, pero me parece, en nuestra experiencia, ha sido muy interesante acercarnos a la gente de pura economía, a los buenos economistas, ¿no es cierto? Historiadores económicos, esos que les mencioné que han estudiado su doctorado en Gran Bretaña. Me parece que tienen unos puntos de vista muy interesantes, otra aproximación a la teoría. Y yo pienso mucho, seguramente por mi información también, en que una cosa muy desperdiciada, al menos en Colombia, es la sociología. Me parece que la sociología en América Latina ofrece mucho más elementos conceptuales y metodológicos y empíricos muy valiosos, más que la teoría de la organización. Esto es lo que dice Rory, pero yo tengo un doctorado en teoría de la organización en Estados Unidos y en mi facultad hay de eso, pero me parece que sobre todo en las nuevas generaciones de gente que entra a estudios organizacionales en mi facultad, me parece que no tiene una formación teórica sólida en el sentido de las disciplinas de las ciencias sociales. Ni son economistas, ni son sociólogos, ni son científicos políticos, ni son psicólogos, sino son una mezcla de eso. No me parece que es mejor. De verdad que ese es mi punto de vista sobre ese asunto. Y por eso en ese debate, fíjense que les mencionaba, el último grupo es de los estudios organizacionales. Me parece interesante, pero no tanto. Si yo tuviera que echar para atrás y escoger otra disciplina, me acercaría más a la sociología. Ok, o sea, ay, perdón. Que no al organizational behavior en el que hice mi doctorado, y menos al organization theory, y menos al organizational behavior, que es muy micro. Gracias, Carlos. Sí, Gabriela. Paso ahora a la pregunta de Marcus Golding. Buenos días, excelente panel, y él está en Austin, Texas. Es estudiante de doctorado y su tema de investigación son las industrias petroleras americanas en Venezuela entre 1939 y 1976. Me interesa estudiar sus influencias culturales y sociales de estas empresas en el país, en especial las inversiones que realizaron fuera de la industria petrolera
en campos como agricultura, educación, radio, televisión y prensa y sus repercusiones sobre ideas de desarrollo y nacionalismo económico. Tu pregunta es, ¿cuál es el estado de estos estudios en el campo de la historia de empresas vinculados a los programas sociales y culturales implementados por parte de empresas locales y extranjeras en el sector minería en específico y en la región en general? Gracias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo diría esto, y me refiero únicamente al caso colombiano. Sí, uno de nuestros colegas y nuestro grupo en el 2011 publicamos un libro colectivo sobre la historia de la empresa colombiana de petróleo, la más grande, que no es una multinacional, una empresa estatal. Y yo diría que eso está ahí, es interesante cosa. A los economistas les interesa eso, pero al menos en Colombia hay bastantes estudios de calidades variadas de lo que uno llamaría historias de empresas, generalmente multinacionales, ¿no? Ha habido otras cosas novedosas en las cuales ha publicado mucho recientemente Uccelli, por ejemplo, pero me parece a mí que en el asunto que el profesor de Austin pregunta, yo creo que si uno mira contemporáneamente, en los últimos 10 años, al menos en Colombia, la cosa del sector petrolero es muy interesante, muy compleja, y no hay mayores estudios, pero hay mucho activismo, por ejemplo, porque son depredadores del medio ambiente. Segundo, hay muchos conflictos con las comunidades. De hecho, en el caso colombiano, por ejemplo, hay una vieja tradición de por lo menos 20 años de volar, de explotar el oleoducto que va desde el centro del país hasta la costa caribe. Y es algo muy complejo y hay comunidades que se quejan todavía con razón de las cosas. Y hay empresas que han sido muy depredadoras y otras no. Pero eso es un campo donde yo veo que hay mucha literatura variada, hay mucha gente muy variada. Y hoy en día me parece, al menos en el caso colombiano, con periodo de posconflicto, muy compleja la cosa. Porque todo lo que el profesor menciona se cristaliza en el oleoducto. ¿Cómo mantener un oleoducto de 1.500 kilómetros sin que lo vuele? Entonces, pero yo me imagino que en otros países, en Venezuela, hay una buena historiografía que usted debe conocer sobre eso, sobre el sector petrolero, pero no conozco más. El año pasado estuve en el comité de un premio de Business History Council y hemos dado el premio de artículo sobre International Business en Business History en Enterprise and Society a un sueco, creo que es un sueco, que ha utilizado una teoría de International Social Responsibility, no Corporate Social Responsibility, International Social Responsibility. Y esta es una idea interesante, creo. Hay otro artículo en Enterprise and Society de 2020, sobre las actitudes de las empresas de General Motors en África del Sur en la época de apartheid. Entonces creo que hay artículos que se pueden utilizar para dar un framework para este estudio, ¿no? Si buscan artículos de este tipo sobre las empresas extranjeras en otros países, y especialmente en otros países donde hay la posibilidad de publicidad adversa a la empresa. Entonces pondría este estudio dentro de una literatura más internacional que simplemente sobre Venezuela. En el caso de Venezuela hay
depende mucho, creo, del estado de los archivos de Standard Oil y de Gulf. No sé cómo son. En el caso de Shell, que es la empresa anglo-holandesa, en Venezuela, los archivos de Rotterdam están abiertos, creo. Yo añadiría una cosa para el profesor de Austin, es esto. A mí me parece que más recientemente, más que el puro sector del oil, del petróleo, hay mucha inquietud y mucha investigación y mucha cosa sobre el sector minero-energético, que es un sector más amplio, pero que está pegado a eso, y sobre el papel de las multinacionales en el sector minero-energético. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos 15 años de trabajar con la filial colombiana de BHP Billiton en el sector del zinc. Y estuvimos ahí como 4 años y publicamos unas cosas, pero me parece que eso, por ejemplo, es importante porque el sector no es únicamente el petróleo. Igualmente, el carbón, por ejemplo, que es otro subsector dentro de esa cosa, es terriblemente controvertido internacionalmente. Gabriela Recio tiene información que nos envía muy periódicamente sobre Estados Unidos. Hay grupos que están investigando los abusos, no la corporate social responsibility, sino los abusos de empresas norteamericanas de carbón, los abusos aquí en Colombia. Y, por ejemplo, la complicidad que tuvieron por varios años para tratar de reemplazar el Estado en plena guerra, digamos entre el año 2000 y el año 2015, la responsabilidad que tuvieron en promover, financiar, apoyar grupos paramilitares. De manera que es una cosa fascinante, complicada, pero fascinante, fascinante. Y todos nuestros colegas del sector del desarrollo autosostenible, por ejemplo, en mi facultad, le dicen, no, es que no hay que mirar únicamente el petróleo, no hay que mirar el zinc, que fue lo que nosotros miramos. Hay que mirar más conjuntamente el sector minero-energético, porque todo eso va pegado a una cosa que es terriblemente complicada, que es la minería de oro. Yo sé que usted no me está preguntando por eso, profesor, pero la minería ilegal y el narcotráfico en la minería, etcétera, 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 es muy complicado. María Inés, ¿quieres decir algo? No, no hay nada para agregar. Yo también había pensado en el corporate welfare como una forma de mirarlo, pero ya lo dijo todo Rory, así que paso. Ok, entonces me sigo con una pregunta de Claudio Bellini, que es justo para ti, María Inés, y que dice, creo que mencionaste nuevos aportes sobre las relaciones entre dictaduras y empresas. ¿Hay nuevos aportes en América Latina? Y en todo caso, ¿hay algo novedoso en los cambios de régimen en las relaciones entre Estado y empresas en América Latina? A ver, lo que yo mencioné son publicaciones recientes. Una, bueno, de Marcelo Bukele, las mencionamos en el boletín, a ver si me acuerdo, de Marcelo Bukele y creo que Victoria Basualdo. Marcelo, ¿me corregís si me equivoco? No, bueno. Y otra publicación más que me pareció interesante, que dentro del campo de la historia de empresas, que en general tiene, salvo excepciones, una mirada bastante, digamos, positiva o no hipercrítica, por lo menos sobre el mundo empresario, que se publicaran estos trabajos, porque denuncias sobre participación de las empresas en la represión en la Argentina hay muchas, y libros publicados por periodistas o por gente que no exactamente forma parte del grupo, digamos, más académico de la historia económica, de la historia de empresas, había mucho. Me llamó la atención cómo hay de nuevo una visión crítica que está avanzando, que desde mi punto de vista tiene que ver también con toda la disconformidad que hay contra el capitalismo hoy, ¿no? En general, sobre cómo en esta fase ha generado
tanta desigualdad y bueno, y tantos estragos en el Occidente en gran medida, ¿no? sobre sectores medios, etcétera, o sectores trabajadores industriales. Entonces, en ese sentido yo lo mencioné, porque me pareció que era una línea de investigación distinta que estaba, digamos, buscando su lugar o ocupando un lugar en las publicaciones más recientes. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, o sea, decía, hay nuevos aportes en América Latina y en todo caso hay algo novedoso en los cambios de régimen en las relaciones entre Estado y empresas en América Latina. Esa es la pregunta. Eso no te sé decir, o sea, no entiendo bien qué es lo que significaría cambio de régimen, pero en todo caso lo charlamos porque trabajamos en la misma facultad. Ok. Tengo una pregunta acá de Jairo Campuzano Hoyos para los tres y dice, la historia empresarial en América Latina se ha producido y tengo la impresión de que sigue produciendo principalmente en formato de libro físico, lo que dificulta la circulación por fuera de los países o incluso de las regiones y redes académicas en donde dichos libros se producen. Teniendo en cuenta que el libro físico es altamente valorado por, asumo, buena parte de nosotros, ¿qué sugieren ustedes y qué podríamos hacer nosotros para que la producción latinoamericana de libros sea más visible y el acceso a ella más expedito? ¿Quién quiere empezar? Carlos está por ahí, porque Carlos ha sido muy activo en la publicación en papel. Sí, sí, lo que dice Jairo Campuzano. Sí, yo creo que lo que se ha hecho, lo ha hecho muchos de ustedes, es rápidamente seguir publicando en ebooks, libros electrónicos y libros en papel, que tienen dos mercados diferentes y toda esa cosa, pero yo creo que uno no reemplaza al otro, uno no es enemigo del otro, tienen diferentes audiencias y se complementan, de verdad que hoy día es movernos en esa dirección. Fíjense, doy un ejemplito, no de un gran libro, sino una revista. Esa publicación de la historia empresarial alternativa, primero se acaba de traducir al español y tal, pero se puso únicamente en ebook, ¿no es cierto? Únicamente en ebook para estar como al tono y llegarle a toda la gente y todas esas cosas. Y ya rápidamente la misma facultad se dio cuenta que, bueno, hay que seguir ebook y así lo ponemos para los cursos, en el programa del curso, pero igualmente se van a sacar unas pocas copias para la gente que quiera conseguirlo más bien en papel. Y me parece que lo más interesante, yo creo, por ejemplo, durante este año la pandemia, es que todo lo electrónico, las publicaciones en las universidades que antes eran muy celosas de las publicaciones, las guardaban, las vendían. Hubo muchas universidades, ¿no es cierto?, en nuestros países que con muy buen sentido pusieron todo el acceso libre, ¿no es cierto? Y a mí me parece muy bueno eso. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a la pregunta que tiene Jairo Campuzano. Tenemos un test ácido, ¿no es cierto? Que me imagino que es por ahí dentro de un mes que salga el libro editado por Andrea, por Marcelo y por Martín, que es un libro editado simultáneamente por las dos universidades, la del Pacífico y la de los Andes. Entonces me imagino que ellos ya tienen mucha cancha, sobre todo Martín, porque seguramente lo van a poner electrónico, me imagino, pero seguramente también lo querrán tener las bibliotecas que todavía quieren tener libros en papel. Yo como veo la cosa, Jairo, no es tanto el problema de papel o no papel, yo veo más bien el problema del bilingüismo, o de más bien el no bilingüismo, el monolingualismo en inglés del campo del que estamos hablando. Y sobre eso entonces, sí, les sugiero, es decir, ahí en esa monografía bilingüe, estos profesores Jones y el británico también, otro británico, Austin, y el latino que soy yo, después de discutirlo mucho, escribimos 3 paginitas muy elementales de la nota introductoria
donde se dice por qué en un mundo tan globalizado y todas esas cosas, por qué la Business History Review accede casi que por primera vez a traducir al español, ¿no? ¿Por qué y cuál es el sentido de las traducciones? Me parece que ese es el punto, porque en América Latina tenemos excelentes trabajos, libros, artículos, cosas que no son conocidos en el mundo internacional porque siguen estando en inglés, en español. Entonces es un problema muy interesante y muy complicado. Y sobre eso añado una cosita, si me permiten, es como anecdótica, pero que la dicen Jones y Austin. Bueno, yo también me sumo a lo que él dice sobre el monobilingualismo de la business history. Dice, la literatura de historia empresarial sobre los mercados emergentes sigue siendo marginal en los congresos especializados y en la disciplina como un todo. Oigan esto que es muy británico. Puede asegurarse que en una sesión especial sobre la historia empresarial de América Latina, aunque es en inglés, el 90% de los asistentes es latinoamericano. Eso me parece muy agudo y muy cierto. No le interesa a nadie más. Y otra cosita que dicen es, no es insólito pensar que el monolingüismo anglófono conlleva supuestos implícitos de superioridad. Escribir en inglés es la única forma de llegarle a una, entre comillas, audiencia global, que en realidad es solamente un subconjunto de una audiencia global conformada por lectores que hablan inglés. Y dicen ellos mismos, el estatus del inglés no está establecido para siempre, ¿no? Y por eso dice, mientras tanto, mientras el mundo cambia, la tecnología cambia, todas las cosas van para adelante, mientras tanto, nos parece que hay que hacer traducciones. Pero traducciones en la otra dirección, no las de toda la vida que son de inglés a español, sino traducciones de español a inglés, para que la cosa se mueva más y compitamos y podamos difundir lo que hacemos en esa parte del mundo. Porque ellos hablan, en otra parte de esa introducción, hablan de que la historia empresarial latinoamericana tiene el riesgo de ser como víctima de un gueto. Y por eso es que llama la atención sobre los congresos en el que una sesión sobre América Latina en inglés, el 90% somos latinos. Una pequeña intervención. Los demás científicos sociales nos critican a los historiadores porque dicen que somos muy de publicar libros. Creo que está bien publicar libros y muchas veces es necesario. Creo que hay que intentar publicar también artículos. Los artículos en general en las revistas más importantes están online y es una forma de acceder al conocimiento, más allá de todo lo que nos ofrece ahora la tecnología para tener los libros digitalizados. Sí, sin duda. Y yo creo que eso está relacionado, María Inés y todos, con un fenómeno también muy contemporáneo en el cual tenemos que vivir, guste o no nos guste. Es que pues todo el mundo académico se burocratizó mucho. Ya unas universidades que eran informales, innovadoras y todo eso, se volvieron como las universidades públicas, muy burocratizadas. Y entonces toda la nueva generación de profesores tiene que luchar es para poder subir en el escalafón. Y para poder subir en los escalafones de asistente, asociado, no sé qué, es lo que vale son los artículos. Y entonces es muy interesante porque uno de golpe se encuentra con colegas, y, oye, pero hay gente que está muy feliz porque se publicó algo. Entonces uno dice, bueno, en el transcurso de 2 minutos que podemos hablar en un ascensor, uno esperaría que le contaran así en síntesis sobre qué fue la investigación que le publicaron en un journal, ¿no? Y el nuevo profesor no está interesado en eso, sino en decirle a uno que el journal es Q sub X. Me publicaban en un Q sub X, o en un Q1, o en un Q2, una categoría que parece anecdótico, pero revela, sí, una nueva época en la cual estoy de acuerdo con María Inés, hay que publicar, pero en revistas
Y en Colombia, por ejemplo, ocurre que entonces la gente acaba publicando en las universidades públicas, por ejemplo, acaban publicando en revistas colombianas que no son reputadas o latinoamericanas que no son reputadas, pero que ganan puntos. Seguramente son Q sub N más 1. Rory. Dos cosas sobre libros. Primero, que la lista electrónica HLATAM ahora publica una lista de libros publicados en América Latina, o en América Latina, en todo el mundo, ¿no? Pero sobre América Latina. Entonces, de esta manera sería posible anunciar al mundo histórico sobre América Latina la aparición de un nuevo libro en América Latina. Solamente necesitan los detalles de la publicación. La otra cosa es que cuando estuve editor del Journal of Latin American Studies, no recibimos libros de América Latina. Este es un problema para nosotros como editores. Entonces, lo que recomendaría es que se compran 2, 3 copias del libro publicado en América Latina y lo mandan a los editores del Journal of Latin American Studies, de Hispanic American Historical Review, de Business History Review y de Enterprise and Society. Sí. Y con suerte va a aparecer una o 2 reseñas del libro. Sí, por eso a mí me parece muy valioso lo que María Inés y Andrea y Daniel están haciendo en el boletín de estudios de historia de la empresa en Argentina. Porque fíjense, ustedes miren el último número, el de los 15 años. Es increíble porque uno se entera rapidísimamente de nuevas publicaciones. Segundo, rapidísimamente se entera de book reviews muy buenos, ¿no? Y entonces, incluso fíjense una cosa de que no hemos hablado en toda esta reunión, se entera muy buenas tesis doctorales de PhD en historia que hacen en Argentina, ¿no es cierto? Que yo creo que son de muy buena calidad y están muy bien reseñadas, muy bien. Pero eso es una cosa muy sencilla. Y ellas y ellos con Daniel sacan eso 2 veces al año, ¿no? Que sirven como una clearing house o algo así para que se hace en América Latina. Gracias a los 3. Creo que por el tiempo nos va a dar para una pregunta más, porque ya casi van a ser, bueno, las 2 horas que estamos aquí. Esta pregunta es de Rafael Manrique Palomino. ¿Hay estudios o investigaciones acerca de los grupos empresariales o desarrollo de los sectores industriales en América Latina, sobre todo para el caso peruano, con relación a fenómenos ambientales como factor causal o detonante del auge y o declive de dichas empresas, ya sean terremotos, fenómenos del Niño, ENSO, entre otros? ¿Quién quiere empezar? Sobre la época moderna no conozco casi nada, pero es cierto, por ejemplo, que en el caso peruano, el Niño de 1925 fue muy importante para los agricultores de la costa, para los ferrocarriles, por causa de los daños, y también para las casas comerciales que estaban comercializando el algodón y el azúcar. Y entonces yo podría ver ahí un tema de investigación, este caso de 1925. Probable, en el caso peruano también hay otra discusión en el libro de Gregory Cushman sobre el guano y los fertilizantes y el comercio de estos productos.
y sus efectos ambientales. Sobre los terremotos, no casi nada. Sobre terremotos, bueno, a mí me tocó hacer un estudio de caso de una empresa constructora y es muy interesante. Ellos empezaron a crecer a raíz de un terremoto que hubo en San Juan en los años 40. Así que parece que hay todo un tema para la historia de empresas de ver frente a fenómenos naturales de destrucción, cómo se reconstruye, cuál es el rol de las empresas, cuál es el rol del Estado. Es lo único que se me ocurre desde el punto de vista de la experiencia argentina. Sí, yo creo que en Colombia también hubo una serie de estudios, pero no florecieron. Cuando la erupción del volcán hace 35 años, ¿no? Entonces hubo todo un plan del gobierno que generó desarrollo industrial en varias regiones del país. Hubo unos 2 estudios, pero murieron ahí. No eran de historia empresarial propiamente, pero eran interesantes. Yo quisiera añadir 3 cositas. 3 en los faltantes, en los retos para el futuro. A mí me preocupa mucho que perdimos la relación, al menos en buena parte, a pesar de algunas cosas que se han publicado sobre grupos, sobre business groups. Pero antes, hace 20 años, 15 años, era más fuerte la relación entre nuestros colegas de Brasil y todos nosotros. Yo veo que después de la muerte de Tamás, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Y yo creo que ellos se mueven mucho en el mundo internacional, en el campo de la pura business history, en el campo de la economic history y en un campo que me mueve a mi segunda preocupación, el campo de estudio del trabajo. Yo creo que la business history, especialmente en la modalidad de historia de compañías, de firmas, ha sido una historia muy desde arriba, ¿no es cierto? Y con poco diálogo, poca relación con la historia de las relaciones laborales, con la historia del sindicalismo, con la historia del movimiento obrero, con la historia de los conflictos laborales. Entonces hay, por ejemplo, una red muy importante que todos conocemos, se llama la Red de Estudios del Trabajo. Un papel muy importante de los brasileños y los mexicanos, argentinos también y algunos colombianos, pero no hay diálogo entre ellos y la business history. Y la otra cosa que, con realismo, no haciendo wishful thinking, no para meter todos los temas, pero yo veo que hay un movimiento muy fuerte en toda América Latina, en todo el mundo académico, en todas las disciplinas, por el desarrollo sostenible. Entonces, la historia, digamos, ambiental, en que, por ejemplo, Jeffrey Jones ya publicó hace unos años un libro sobre eso. Yo creo que hacia el futuro hay mucha plata, mucho interés, mucha gente que quiere opinar sobre eso. Y la historia ambiental de estos países, en lo bueno y en lo malo, en los aciertos y en los desaciertos. Fíjense ustedes que en América Latina, ese plan mundial para, no me acuerdo cómo se llama, desarrollo, los objetivos de desarrollo, Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia. Hay 5 centros mundiales. El de América Latina queda concentrado en la Universidad de los Andes. Y ellos en 2 o 3 años tienen una influencia grandísima, tienen fondos grandísimos, promueven investigación muy crítica, intervienen en la política pública, etcétera, etcétera. Y siempre nos dicen, oye, los del GH, los del Grupo de Ciudad Empresarial, y ustedes, ¿por qué no se mueven en ese campo de la historia ambiental? Aquí en Colombia, al menos los últimos 30 años, que es fascinante. Pero yo creo que el mundo va hacia allá y que ofrece como oportunidades de ser relativamente relevante. Ok, creo que vamos a cerrar. Javier Vidal quería hacerles una pregunta, pero él quiere abrir micrófono y video para hacérselas, creo que él mismo. Javier. Sí, muy rápidamente, Gabriela, muchas gracias. Yo solamente quería primero agradeceros a María Inés, a Rory y a Carlos las magníficas presentaciones. Yo la verdad es que estoy absolutamente encantado porque estoy disfrutando. Ojalá tuviese por 2 horas más para seguir hablando.
pero sí que quería hacer un par de cuestiones que me parece que son relevantes. Creo que el papel del CLADE es muy importante. Yo creo que se ha comentado por Carlos Dávila, pero creo que el CLADE es un elemento fundamental. Si nos dedicáramos a recopilar desde el 2006 todas las sesiones que se han hecho sobre historia empresarial o relacionado con historia empresarial, seríamos bastante más optimistas de lo que parece que somos a partir de las 3 presentaciones. Esa sería una cuestión. La otra cuestión más de observación es, bueno, afortunadamente, y por eso he hecho este canto al CLADE, tenemos un libro que va a salir ya inmediatamente, que es una historia de la aviación comercial en América Latina, que coeditamos Melina Piglia y yo, en el que aparecen precisamente los casos de historias de empresas de aviación comercial desde México hasta Argentina, pasando por Brasil. Esperemos que ese libro esté disponible cuanto antes, porque combina esa escasez de investigaciones de historia del transporte con un enfoque de historia empresarial, como señala Rory, a pesar de que no está el caso peruano, lamentablemente, pero que viene a cubrir un hueco, un vacío importante en la historia de empresas en América Latina. Y finalmente, una cuestión que tampoco creo que debe quedar fuera, que es esta relacionada con las publicaciones en castellano o no, dónde, libro, artículo, etcétera. Creo que mientras que estaba escuchando las presentaciones, me he ido a ver cómo están las clasificaciones en revistas, y es sorprendente cómo en el cuartil primero en las revistas hay una revista como es América Latina, la historia económica, que en los últimos 4 números lleva casi la mitad entre los 2 números con artículos sobre historia empresarial. Yo creo que esto es importante, encontrarte revistas en español que publican historia empresarial o relacionadas con historia de la empresa y que están bien indexadas en las clasificaciones internacionales, aunque no se publiquen en inglés. Yo creo que esto es un motivo de alegría. Y que es verdad que los sistemas científicos nacionales, a la hora de evaluar a los investigadores, hacen valer más la publicación en forma de artículo que no en forma de libro, en monografía. Y esto penaliza mucho a la publicación últimamente en libros. Yo creo que eso se está viendo perfectamente en todos los sistemas, ¿no? Yo creo que una manera de paliar eso es precisamente tratar de poner más valor al artículo en las revistas y aprovechar esas plataformas y el sistema de acceso abierto para poder potenciar más la historia empresarial en el ámbito de América Latina y, ¿por qué no?, y seguir haciéndola en castellano. No es incompatible con hacerla en inglés y publicar en las revistas que están también bien indexadas en el ámbito académico inglés. Y finalmente, felicitaros por la gestión de las 3 presentaciones, por la iniciativa, y ojalá que podamos hacer como esta 20 veces más a lo largo del año. Gracias y disculpar por la intervención quizá un poquito larga. María Inés, Rory, Carlos, ¿quieren decir algo, comentar para ya empezar a ir cerrando? No, simplemente yo estuve mirando las presentaciones que hubo en los CLADE. Me parecía que sí, que hay varias sesiones sobre América Latina, sobre justamente los temas principales nuestros, la empresa familiar, los grupos económicos, etcétera. No me acuerdo, al final no hice ningún trabajo cuantitativo porque no lo iba a poder usar. Así que eso fundamentalmente. Pero no sé si el CLADE realmente está reflejando toda la variedad de enfoques que podemos desarrollar en América Latina, pero lo dejo como una pregunta. Yo estoy pensando si es posible utilizar esta red para hacer una lista de publicaciones, digamos, cada 3 meses, que se puede circular entre todos nosotros, de artículos, de libros que se han publicado. Se necesita un voluntario para hacerlo, pero para nosotros sería muy útil, porque generalmente conocemos lo que se publica en revistas en inglés y sabemos lo que se publica en nuestro propio país.
pero de países vecinos, generalmente es muy difícil conseguir informaciones, por ejemplo, que se publica en la Argentina, no se sabe si estás viviendo en Lima. Entonces, una lista cada 3 meses es una sugerencia. Sí, Rory, excelente idea. Precisamente cuando estaba escuchando, cuando escuché la pregunta de los libros, pensé que invitarlos a que definitivamente la red y la lista de correos que tenemos es una forma para promocionar las publicaciones que están haciendo cada uno de los autores en los países. Así que muchas gracias por la idea, Rory, de la lista, que es un poco más práctica en términos de que podemos mostrar publicaciones de todos los países. Nos pondremos entonces a hacerla realmente y a decidir qué sistema podemos usar más. Beatriz, yo que formulé la pregunta puedo incluso trabajar con ustedes en ese campo en particular. Me parece muy interesante la propuesta de Rory. Gracias, Jairo. Bueno, gracias, Gabriela, Jairo. Dígame. Gabriela, yo, como dice que digamos algo de despedida, yo 2 cosas. Una que me parece es un nuevo insumo, digamos, un nuevo elemento para que seamos optimistas o no optimistas sobre nuestro campo en el futuro. Hay un elemento de optimismo y es este. Me parece, si miramos a nuestro alrededor, los que estamos en esta reunión, pero los quienes han publicado, me parece que el papel de las mujeres en la historia empresarial de América Latina ha sido y va a ser más importante. Y no muy seriamente, porque simplemente miren quiénes están dirigiendo la mesa de hoy, la conferencia de hoy, quién dirige el colectivo, quién tiene relaciones con otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este mismo grupo de 3 personas, María Inés, etcétera, me parece que eso no es una cosa anecdótica, es una cosa muy importante. Y yo creo que gracias a eso la historia empresarial se va a ver libre de tanto machismo como en toda América Latina y lo hace muy promisorio. Y ese asunto, digamos, de género hace también que el estudio de la mujer empresaria, no lo mencionamos, pero eso hay que fortalecer ese campo como una cosa muy importante para el futuro. Y junto con el asunto de género, yo creo que está el asunto de las generaciones. Hay unas nuevas generaciones, en gran parte de mujeres, en la historia empresarial que nos hacen optimistas. Un ejemplo concreto, en este grupo iberoamericano de los 5 países, hay ya una renovación muy interesante. En México, Mario ha dejado de ser el coordinador del grupo, Mario Cerruti, y ya es Araceli Almaraz, ¿no es cierto? En Argentina, María Inés está muy generosamente apoyando, preparando, lo que sea, a Norma Lanciotti. O sea que el grupo iberoamericano va a quedar con 2 mujeres al frente de 2 de los países. Y finalmente los invito entonces, el grupo iberoamericano va a tener su nuevo coloquio este año. El año pasado, por razones obvias, no hubo. Este año va a ser en México. Y entonces ahí nos veremos quienes estamos, con Javier Vidal también, con Mario Cerruti, Araceli, en México, y Araceli está organizando ya eso. No creo que logremos tanta gente como en el colectivo de Beatriz y de sus colegas, pero es una cosa que queremos continuar, con pandemia o sin pandemia. Gracias, Carlos. Gracias, Rory. Gracias, María Inés, Beatriz, Carlos, todos los que estamos aquí organizando. Antes de ir, gracias a todos los participantes. Tenemos muchísimas preguntas que no pude llegar a todas las que están en el chat. Por favor, pónganse en contacto si quieren contactar, ahí están los correos de Rory y de María Inés por si los quieren contactar personalmente con sus preguntas.
Y también los invitamos para que nos acompañen en la próxima sesión que tendrá, va a ser una presentación conjunta entre el Business History Collective Iberoamérica y el Business History Collective Global. Ajá. El 16 de febrero, ahí tienen en su pantalla los horarios en cada de las regiones que están. Y el que va a presentar es Manuel Bautista, y ahí pueden ver el nombre de su presentación, Boatloads of Mexican Silver, The Political Economy of Specie Imports in New Orleans, 1839-1861. Esta la van a presentar en inglés, hablando de si en inglés o en español, porque va a ser una presentación conjunta. Entonces los invitamos, esta es la primera presentación conjunta que hacemos y los invitamos a que nos acompañen. Por favor, regístrense. Ahí tienen toda la información en sus correos y es la misma liga. Se pueden registrar ahí y ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias por venir y qué bueno verlos, aunque sea de forma digital. Beatriz, ¿alguna